el señor Marcos Antonio Cruz García. Buenos días, estimado señor Marcos Antonio Cruz García. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le harán preguntas en un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, excelentísimo señor presidente de la República y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, distinguidos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Primero, expresar mi gratitud por haberme preseleccionado para participar en esta fase de entrevistas que procuran llenar las vacantes del Tribunal Constitucional durante este mes próximo de diciembre. Durante los últimos algo más de 30 años, la República Dominicana ha sido impactada por diferentes eventos sociales, políticos, económicos, que han desafiado su capacidad de adaptación a estos fenómenos que han sido significativamente y algunos no muy, diríamos, apropiados para el progreso de nuestra nación. Estos eventos permitieron, en el marco de esos desafíos, que la República Dominicana pudiera avanzar en programas de reformas en diferentes sectores de la sociedad dominicana. Y uno de ellos, tal vez el más importante, el sector justicia. A partir de estos eventos que se dieron a finales del siglo XX, para finales de la década de los 90, permitieron entonces que se produjeran importantes transformaciones en el Poder Judicial y que al mismo tiempo también se pudieran establecer órganos de relevancia como la Escuela Nacional de la Judicatura, que permitió el proceso de capacitación de los jueces y juezas de nuestro país. Pero también, así como lo fue la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Posteriormente, en el marco de esas reformas, se dio paso también a la creación del Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional, que venía a ser prácticamente una de las grandes conquistas de la reforma constitucional de 2010. Es a partir de todo este proceso en el cual nos vinculamos desde muy temprano como funcionarios en algunas de las instituciones, como lo fue el Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia. Posteriormente participamos en la Cámara de Diputados como asesor técnico legal, después de haber transitado un concurso público de oposición que fuera supervisado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en la Cámara de Diputados, pues, estuvimos asistiendo por espacio de unos 12 años a la Comisión Permanente de Justicia. También servimos como asesor en la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de la República y posteriormente entonces nos involucramos en trabajos en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional iniciamos nuestra participación en el año 2012, el momento en que se iniciaba el Tribunal Constitucional. Estuvimos allí como letrado de la magistrada Isabel Bonilla en aquel entonces, y luego en el año 2015, que salimos de la función de letrados, pasamos como asesor técnico legal de la presidencia del Tribunal Constitucional, donde nos mantuvimos por unos 2 años hasta ser seleccionado por este honorable Consejo Nacional de la Magistratura como juez suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral, donde posteriormente ocupamos la presidencia de ese tribunal hasta julio del año 2021. Durante todo este proceso, pues nos vimos de alguna manera inducidos a un mayor nivel de preparación en este sentido y nos llevó a cursar pues estudios de posgrado en varias áreas, en Derecho Penal, Derecho Constitucional, Electoral,
defensa y seguridad nacional. Desde entonces, pues, hemos estado ligados a todo el proceso de reforma en la República Dominicana durante los últimos 24 años. Quedo a disposición de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura para las preguntas que entiendan procedentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al presidente del Senado, senador Ricardo de los Santos. Muchas gracias, honorable presidente. Licenciado García, ¿puede usted explicar la diferencia entre la interpelación y el juicio político? Estas dos figuras que fueron en algún momento trabajadas en un proyecto que aún está pendiente en el Congreso Nacional, que es el de fiscalización y control político. Contempla estas dos figuras. La interpelación es, en este caso, un proceso que se le sigue al funcionario público al cual se le solicita su participación para ser sometido a cuestionamientos por parte de los legisladores sobre temas que interesen en el ejercicio de sus funciones, debido al rol de fiscalización que desempeña en este caso el Congreso Nacional. Ahora, el juicio político tiene una particularidad que se diferencia de la interpelación en términos de escalonamiento por la gravedad de las consecuencias. El juicio político, pues, puede conducir, si la Cámara de Diputados encuentra causa probable para plantear la acusación ante el Senado de la República, pues el juicio político puede conducir a la destitución del funcionario y también a su sometimiento posteriormente, si hubieran elementos para ello, a la justicia ordinaria, teniendo como consecuencia política el no poder vincularse a ninguna función pública durante los próximos 10 años. En el caso de la interpelación no tiene esas consecuencias políticas. La interpelación a lo más que puede llegar es hasta cierto punto un voto de censura del funcionario sometido a la interpelación, que de no satisfacer las expectativas que tiene en este caso el cuerpo legislativo, puede emitir un voto de censura, pero no puede destituir al funcionario porque en el sistema presidencialista pues no se permite, porque el funcionario en el sistema presidencialista no tiene responsabilidad política, solamente la concentra el presidente de la República, que a diferencia del sistema parlamentario sí tiene responsabilidad política y corre la suerte, obviamente, también del superior inmediato. Muchas gracias. Gracias. Le pasamos la palabra al consejero y senador Bautas Rojas. Gracias, señor presidente. Buen día, licenciado Cruz García. Usted en su exposición se refirió a situaciones que han impedido el avance aspirado para diferentes áreas de nuestro país. A propósito de eso, yo creo que la que más ha impactado en los últimos años ha sido la pandemia de la COVID-19, lo que llevó incluso a en más de una ocasión decretar un estado de excepción, a coger un estado de excepción por parte del gobierno. Entonces, yo me le pregunto, ¿cuáles son los límites del Estado para dictaminar que sus ciudadanías sean sometidos a procedimientos médicos como vacunas, si es constitucional o no, que nosotros en estados como eso, o en estados normales como vive el país, esto a propósito de que en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, cursa una ley de vacunas, que dicho sea de paso, nuestro país es en América, en la región de las Américas, el único que no la tiene. Entonces, es constitucional en momentos como este, no de excepción, que nosotros procedamos a legislar y crear una ley de vacuna que haga obligatorio el uso de biológicos en enfermedades prevenibles por vacunas. Muchas gracias, señor senador. Su pregunta me da la oportunidad para ser sumamente enfático en este juicio que voy a emitir. No,
no es posible. El artículo 42 de la Constitución prohíbe prácticamente intervenir el cuerpo de una persona que sin su consentimiento sea sometido a cualquier tipo de procedimiento, excepto cuando está en riesgo la vida de la persona. Por lo tanto, en una situación normal y aún en un estado de excepción, es discutible el de que a un ciudadano o ciudadana se le pueda obligar a tener que vacunarse. Desde el punto de vista constitucional, no alcanza a tener respaldo suficiente cualquier iniciativa en ese sentido. Más aún en el tema de la intervención al cuerpo humano, es una situación que durante el mismo proceso pandémico del cual salimos recientemente, no solamente en este país, sino en todo el mundo, hubo toda una discusión desde el punto de vista de los derechos fundamentales de la persona a ser sometido por la vía obligatoria a tener que vacunarse. Esta es una situación que tal vez en nuestro país no se está generando ese nivel de discusión, pero definitivamente que aún en una situación excepcional tendría el Tribunal Constitucional que valorar en una situación específica la obligatoriedad de vacunar a las personas, porque inclusive si atendemos al proceso pandémico recién pasado, es la única vez en la historia de la humanidad que a una población se le encierra, desde el punto de vista de salud pública, al que está sano se le encerró para que no pudiera salir. Esto fue definitivamente hasta cierto punto excesivo, porque nada justifica que personas que no han contraído una enfermedad puedan ser limitadas en sus derechos fundamentales. Gracias. Pasamos la palabra a la consejera y procuradora, doña Miriam. ¿Qué me dice usted de la situación del que se niega rotundamente a vacunarse y anda por ahí reuniéndose con todas las personas, participando y siendo un vector que transmita el virus, lo que sea? Eso no es una responsabilidad de esa persona. Aquí, Decir que no me vacunen, mi cuerpo es mío, pero entonces fastidio al resto. sí, este fue un argumento que se planteó no solamente en este país, sino también fuera de este país. El asunto es que hay un elemento de comprobación. No existe, ni existió nunca en ninguna autoridad pública, la comprobación de que una persona pudiera haber estado contagiada como para que sobre esa base se presumiera que pudiera contagiar a otro y por lo tanto el Estado violentara su derecho fundamental a la libre circulación. Por lo tanto, presumir que una persona pudiera estar infectada para que el Estado se adjudique la facultad de limitar el ejercicio de sus derechos fundamentales no alcanza a tener fundamento constitucional para esa limitación. Y si se ha comprobado que esa persona está infectada. Ya ahí entonces existen obviamente protocolos en materia de salud pública que obligarían a que las autoridades pudieran intervenir con relación a la situación que esa persona está presentando. Pero bajo ninguna circunstancia el violentar el ejercicio de derechos fundamentales a partir de presunción de contagio no alcanza a tener respaldo constitucional para limitar derechos fundamentales. Se podrían hacer obviamente intervenciones desde el punto de vista administrativo de parte del Ministerio de Salud Pública si llegara a comprobar la situación, pero serían intervenciones puntuales y personales, pero no hasta el punto de extender, como se hizo, la prohibición a toda una sociedad. Entonces, una persona infectada tiene derecho a convivir con miembros de la población de alto riesgo, como por ejemplo yo misma, mayor, diabética, hipertensa. Entonces yo tengo que exponerme a ese individuo infectado. Partimos del hecho, obviamente, magistrada consejera, de que la persona no ha sido como tal identificada que tenga el padecimiento, porque una vez identificada le corresponde a las autoridades de salud pública aislarlo. Ahora, nosotros estamos permanentemente en contacto con personas en diferentes espacios de socialización que no nos permiten a nosotros advertir si esa persona está contagiada o no de una enfermedad infectocontagiosa. Lo que aquí estaríamos diciendo que el punto de la controversia sería si hay
razón o fundamento para limitar el ejercicio de un derecho fundamental a partir de la presunción, porque si hubiese la certeza de que esa persona está infectada, evidentemente que las autoridades tendrían que intervenir para evitar que la persona pueda propagar su enfermedad. Entonces, en definitiva, la que tendría que encerrarse soy yo. Bueno, si usted entiende que la persona con la cual se está relacionando está infectada y no ha habido una intervención de parte de las autoridades, entonces le queda, obviamente, el espacio de decisión es personal, pero bajo alarma de situaciones que pudieran afectar individualmente a alguien, no podríamos nosotros transferirla a una limitación del ejercicio de derechos fundamentales. Hay que entender esto, que la Constitución resguarda los derechos fundamentales por encima de cualquier situación que tenga que necesariamente justificarse mediante probablemente un test de ponderación antes que accionar en limitar derechos fundamentales, porque si no estaríamos negando todos los avances que históricamente hemos tenido a través del constitucionalismo y mucho más del neoconstitucionalismo, que ya empiezan a aplicar hacia el resguardo de otros derechos fundamentales. Gracias. La palabra la tiene el consejero y diputado Víctor Fadul. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Marco. La República Dominicana es un Estado social, democrático y de derecho que se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. ¿Sería posible establecer y aplicar la eutanasia como mecanismo de proteger la dignidad humana de una persona que así lo solicite? Yo aquí quiero ser también enfático en esta respuesta. Estamos hablando de temas de alta trascendencia y relevancia, obviamente, de interés público. En la República Dominicana este tema ni tan siquiera se asume ni se aborda, lo que perfectamente está ocurriendo en otras sociedades de América Latina. Para no hablar del sistema europeo. Esto ha traído mucha discusión y estaríamos entonces nosotros teniendo que ver el artículo 37 de la Constitución sobre el derecho a la vida. ¿Quién realmente es el destinatario del derecho a la vida? ¿Lo es el Estado? Habría que preguntárselo. ¿Puede el Estado protegerme a mí mismo de mi interés de suicidarme? Obviamente que no puede hacerlo. Entonces, parecería una hipocresía que el Estado haga cualquier tipo de gestión para impedir que una persona reciba en una situación en una enfermedad terminal que le está causando una situación insoportable, no solamente a esa persona, sino también a su familia. ¿Hasta qué punto puede el Estado intervenir en que yo ejerza apropiadamente mi derecho a la vida? Porque el titular soy yo, no el Estado. Y ante una situación como esa, obviamente se plantean una serie de preguntas con relación no solamente ya a la eutanasia, esto se ha modulado un poco y hoy hablamos de muerte asistida, como se practica en algunos países de Europa, donde las personas están pagando hasta $200.000 porque entienden que llegaron a una fase ya insoportable y van y pagan, y allí hay todo un personal que simplemente le prepara un cóctel que él mismo se lo aplica y solamente lo asisten para evitar tener que decir que le provocaron la muerte. Bien, entonces ahí hay un tema de dignidad humana. Y la dignidad humana le corresponde, ese bien fundamental jurídico, a precisamente la persona que está padeciendo una enfermedad terminal. Yo entiendo que la sociedad dominicana es sumamente conservadora, lo son también sus órganos, y por lo tanto, al tener esa mentalidad conservadora, estos temas ni tan siquiera se quieren discutir abiertamente. Pero evidentemente que todo ello invita a que nos podamos abrir a discutir situaciones de esa naturaleza y mucho más complejas, como el tema que ha retrasado por más de 10 años la aprobación del Código Penal respecto a las 3 causales. Y en ese mismo sentido, ¿usted podría hacerme una diferenciación o paralelismo entre la permanencia constitucional de estos elementos, de estos derechos, el derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad? Sí, yo creo que uno de esos ejemplos más emblemáticos lo representan precisamente las 3 causales que actualmente mantienen empantanado el Código Penal. Digo esto porque el proyecto de reforma del Código Penal, al cual me vinculé desde el año 2006 con la Comisión Permanente de Justicia, y nos tocó trabajar durante más de 10 años todo ese proceso, me resultaba muy extraño
que esto todavía se mantenga en esa situación. ¿Por qué? Volvemos al tema del derecho a la vida, tema que aquí prácticamente ha tenido una connotación confesional. Esa es la realidad, confesional. No podemos pensar que por razones de carácter confesional se sigan sacrificando aquí la vida de muchas mujeres todos los años. ¿Por qué? Porque la religión y el derecho se separaron hace tiempo. Las decisiones de carácter jurisdiccional o las decisiones políticas de un Estado no pueden estar guiadas en un Estado que en su propia Constitución declara la libertad de cultos. Y por lo tanto es un Estado que desde ese punto de vista deberíamos pensar en un Estado laico. Por lo tanto, el tema de las razones que puedan llevar a que derechos fundamentales como la dignidad, el derecho a la vida, el derecho a la protección del cuerpo, puedan ser tasados de alguna manera, ponderados, mejor dicho, en un análisis de interpretación constitucional perfectamente válido, que pudiera inclusive crear las vías constitucionales para que las tres causales pudieran tener de alguna manera acogida. Pero el hecho de que sobre esto se plantee simplemente que por razones confesionales no es posible, entonces estaríamos haciendo un flaco servicio a lo que es un Estado social y democrático de derecho. Gracias. Muchas gracias, doctor, que pase buenos días y vamos a hacer una pausa y levantamos la sesión.